Hola, buenos días a todos. Disculpen la tardanza, ¿cómo están? Buenos días, bien, Hola, gracias. profesora, buenos días. Sí, es profesor. Bueno, la clase de hoy vamos a ver un poco, bueno, repasar lo que ya vieron con su profesora sobre la membrana plasmática. Voy a hablar sobre el artículo que había puesto en la clase de lípidos. Después voy a explicar lo que haremos en la práctica de ósmosis. Y por último les voy a dejar una tarea que tiene que ser individual porque cada quien tiene que conectarse a la plataforma de Jove sobre endocitosis y exocitosis. Bueno, ya revisé creo que todas las tareas sobre el coloquio. Me parecieron interesantes los temas que escogieron. Me falta asignar calificación a los que no entregaron, bueno, a los que son parte de un equipo pero no lo han entregado, pero eso, bueno, ahorita yo lo acomodo y les asigno calificación. Recuerden que era opcional, entonces no, si no lo entregaron no les afecta. Bueno, pueden ver mi pantalla en el Classroom. Y bueno, comenzaremos con esta presentación. De hecho, ya la tenía aquí. Sobre la membrana plasmática, que pues es un organelo muy importante para las células. Déjenme lo pongo a presentar. Ahí todos lo ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, veremos el tema de hoy. Bueno, era un artículo de revisión. Por lo tanto, pues no puse métodos y objetivos porque, bueno, el objetivo es hacer una revisión de la membrana plasmática y los métodos, pues fue como revisión bibliográfica de, pues, artículos que han tratado, bueno, a lo largo de la historia, bueno, de cómo se ha estudiado la membrana plasmática y los descubrimientos que han surgido a lo largo de la historia de su estudio. Entonces, bueno, como resumen, pues podemos decir que la membrana plasmática es la estructura que va a delimitar a la célula. Va a poner una frontera entre el medio exterior y el medio intracelular, haciendo una barrera que delimita. Bueno, ahora sabemos que esta membrana plasmática es un elemento dinámico y fundamental para el mantenimiento de la integridad celular, pues sus componentes, que son principalmente lípidos y proteínas, van a propiciar su participación en diversos e importantes procesos, dentro de los cuales, bueno, los más importantes son el transporte y la permeabilidad selectiva de sustancias y iones, la excitabilidad, que es esta capacidad de respuesta ante estímulos externos, la movilidad celular, que se puedan mover las células sin pues, desconchinflarse todas, por así decirlo. La diferenciación, veremos que, bueno, la membrana tiene varios receptores, que a partir de señales o estímulos externos pueden darle indicaciones a la célula, entre ellos, pues, cómo diferenciarse, cuando son células madre que tienen un destino final de algún tejido, por ejemplo. También en procesos como la exocitosis y endocitosis, el reconocimiento intercelular, el reconocimiento entre células a partir de, pues, justo las glicoproteínas, que son proteínas que tienen una parte de un carbohidrato. Eso lo veremos con más detalle en la clase de carbohidratos, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Y algo también, bueno, muy importante que está ligado a la excitabilidad, movilidad, diferenciación, etcétera, sería la transducción de señales extracelulares, como una célula a través de sus sensores de membrana puede integrar señales del exterior y generar una respuesta al interior de la célula. Bueno, aquí muestro la tabla de la cronología del modelo de la membrana plasmática que viene en el artículo. Más o menos dice como las cosas más importantes. Ahí no se ve todo. Empezamos, bueno, a finales del siglo XIX, en 1887, cuando este señor Pfeffer empezó a estudiar las membranas y vio que había una similitud del comportamiento osmótico entre células vegetales y las membranas artificiales. Por lo tanto, pues
postuló que debería haber una membrana que delimita las células. Después, en 1899, Overton estudió la naturaleza lipídica de la membrana, o sea, se dio cuenta que eran lípidos. Después, en 1923, Frick determinó el valor de la capacitancia eléctrica, vio que tenía una capacidad de transmitir electricidad en la membrana plasmática. En el 25, Gorter y Grendel estudiaron como, a partir de aislar los componentes lipídicos de la membrana, vieron que, calcularon como el área que debería cubrir la membrana y lo cotejaron con la cantidad de lípidos que pudieron aislar y se dieron cuenta que era como el doble de lípidos del área calculada. Por lo tanto, hipotetizaron que debía estar organizada en una bicapa de lípidos y pues le atinaron porque resulta que sí está organizada en una bicapa que permite pues esta estructura de dos fases, una apolar al interior de la bicapa y bueno, serían tres fases, una polar en medio y dos polares al exterior. Después, en el 34, Daniel y Harvey pues vieron que no solamente había lípidos, sino que, debía haber algo más y teorizaron que debían ser proteínas. Después, con esto formularon la teoría pausimolecular de las biomembranas, que pues decía que había, aparte de lípidos, algunas proteínas ahí pues involucradas en la membrana y que debían servir como canales para permitir el paso de algunas sustancias. En 1959, Robertson formula la teoría unitaria de las membranas biológicas, ya incorporando pues, que esta era la bicapa lipídica, que había algunas proteínas que estaban pues, inmersas en la membrana o al exterior. Y después, pero bueno, hasta entonces, a los años 60, pues ya se tenía más o menos como descritos todos los componentes estructurales de esta membrana, pero se veía como un organelo estático que nada más su función principal era delimitar a la célula. Pero en los 70s, en 1972, Singer y Nicholson hicieron el modelo del mosaico fluido, este modelo famoso, en donde incorporaron propiedades dinámicas a la membrana. Esta fluidez de membrana que ahorita voy a mencionar con más especificidad, permitía varias de las funciones de la membrana que no solamente eran delimitar, sino también pues, el intercambio de sustancias, la difusión, más la transducción de señales, entre otras. Después, en el 75, Chapman vio que había segregación de dominios lipídicos en el plano lateral de la membrana, o sea que había como dominios de lípidos distintos a lo largo de la membrana. En el 88, Simmons y Van Meer hablan o descubren que había microdominios de esfingolípidos, que había como, o sea que la membrana era asimétrica y que había zonas que eran como pues dominios pequeños, por eso son microdominios, de varios esfingolípidos que tenían funciones importantes, sobre todo en la señalización. En el 97, el mismo Simmons, pero era con Ikonen, proponen el modelo de balsas lipídicas y también señalan la importancia del colesterol como un elemento de las mismas. También hablaremos de eso más adelante. En el 2002, Anderson y Jacobson incorporaron, hablan de la incorporación de proteínas a las balsas lipídicas a través de un proceso jerárquico, como que hay diferentes tamaños de proteínas y, cada una tiene una función, son como complejos proteicos, no proteínas aisladas. Zacarías y colaboradores pues hablaron también en el 2002 de la presencia de nanodominios lipídicos, que eran pues estos agregados también de lípidos, pero más pequeños que los microdominios, en la monocapa interna de la membrana plasmática, que no necesariamente tenían una simetría al exterior. Entonces, pues se empezó a ver que también esta asimetría entre ambos lados de la membrana es bastante pues diferencial y pues tiene una importancia en las funciones que desempeñan estos dominios al interior de la célula, que serían como
responsables de pues, pasar la señal al interior. En el 2006, Pique sustituye el concepto de balsa lipídica por el de balsa de membrana, cree que es más adecuado. Déjenme ver si puedo dejar de presentar para ver el último. Sí, aquí está. Y en el 2010, Linwood y Simmons hacen una revaloración del modelo de balsas como principio organizador de las funciones de la membrana biológica. Bueno, han pasado ya al menos 10 años, bueno, más de 10 años de esto último. Se han encontrado más cosas, sobre todo en las dinámicas de respuesta a partir de la membrana y luego lo que se desencadena al interior. Pero bueno, creo que este es un buen resumen cronológico que abarca la mayoría de lo que se conoce en membranas. Y bueno, entonces vamos a ahondar un poquito más en lo importante de estos aspectos. Primero, empezando por las características estructurales de la membrana plasmática. Como ya mencionamos, pues está organizada principalmente, o la principal estructura sería la bicapa de fosfolípidos, que se acomodan, pues recuerden que los fosfolípidos tienen una cabeza polar hidrofílica y tienen unas colas de ácidos grasos que son hidrofóbicas y se acomodan las cabezas hidrofílicas hacia el exterior, en donde están en contacto con el agua, con la fase acuosa, y al interior pues quedan las colas hidrofóbicas, y hacen una interfase pues apolar en el interior de las células. Esto pues sirve como una separación pues mecánica y además pues da una como estructura termodinámicamente favorable para que se mantenga la membrana. También pues aparte de los fosfolípidos tenemos algunas proteínas integrales o transmembranales. Integrales se refiere a que están integradas en la membrana, que atraviesan la membrana, dentro de las cuales pues destacan, por ejemplo, los canales iónicos o canales proteicos, las proteínas acarreadoras y algunos sensores de membrana. También tenemos otros tipos de proteínas como las glicoproteínas, que son una proteína con unos residuos de carbohidratos, que, bueno, estas son muy importantes para la señalización y conforman también, bueno, la parte de los carbohidratos, conforman otra estructura en células, por ejemplo, más complejas como las de los mamíferos, que es el, ¿cómo se llama? Glicocáliz, así, el glicocáliz, que tiene una función muy importante para el reconocimiento celular y, por ejemplo, de patógenos o de células pues, del mismo cuerpo. Y por último, pues lo que mencionamos que se descubrió en los 90s, el colesterol, que es muy importante para el mantenimiento de la fluidez de la membrana, para permitir que pueda pues, deformarse y sin perder su estructura. Algo más, creo que eso sería todo aquí. Y bueno, entonces, una vez definidas las estructuras de la membrana, pues vamos a ver las propiedades dinámicas que primeramente se plantearon en el modelo del mosaico fluido en los 70s, en donde pues aquí Singer y Nicholson hablaban de que la membrana plasmática está constituida por una bicapa fluida de lípidos capaz de alojar diversos conglomerados o mosaicos proteicos. Fue la primera vez que se incorporó esta noción de dinamismo en las membranas y de fluidez. Y bueno, estos aspectos dinámicos de la fluidez pues permitían las funciones tales como difusión de iones o de moléculas, el recambio del exterior al interior de diferentes moléculas o sustancias, recambio también de las componentes de la membrana para poder mantenerse, intercambio hacia el exterior e interior, interacciones moleculares entre los componentes. También se vio la simetría entre las dos monocapas y la importancia funcional de esta simetría. Y como les digo, los principios termodinámicos que subyacen la segregación de fases inter y intramonocapas. O sea, todas estas, bueno, a partir de las
propiedades físico-químicas de los componentes de la membrana, como esta capacidad anfipática de los fosfolípidos, que pues son como que se repelen con el agua de un lado, pero del otro sí pueden interactuar, pues permiten esta estabilidad termodinámica para que se mantenga la estructura de la membrana. Aquí vemos cómo, bueno, hay varios factores que intervienen en la fluidez de las membranas, pero uno de ellos es, por ejemplo, la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados. Cuando hay muchos ácidos grasos saturados, pues tenemos una membrana viscosa y muy densa. Y cuando hay ácidos grasos insaturados, es más fluida, permite que pues, pueda pues, amortiguar más impactos, por así decirlo. Se ve un poco pixeleada la imagen, pero creo que sí se entiende. Como aquí recuerden que los insaturados como que se doblan, tienen un doblecito, y entonces pues eso permite más fluidez. Por último, bueno, el modelo vigente es el que se conoce como balsas de membrana, en donde, bueno, se incorporó más bien se dieron cuenta que había microdominios lipídicos, que era una distribución diferencial de esfingolípidos con funciones específicas. La presencia de colesterol es un importante, también, bueno, se recalcó la presencia del colesterol como un importante coorganizador de estos dominios, micro y nanodominios. Aquí vemos como además de la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados, la presencia de colesterol también permite que haya más fluidez, pero que se mantenga la estructura de la membrana. Algo importante, bueno, es que el colesterol es una molécula que requiere de oxígeno para su síntesis. Entonces, contemplando que el origen de la vida al inicio se dio en unas condiciones donde no había una atmósfera oxidante como la de hoy, pues pasaron varios millones de años para que incrementara el oxígeno, bueno, para que surgiera el oxígeno en la atmósfera, hasta que se enriqueciera a tal punto que hoy tenemos, por ejemplo, como 21% de oxígeno en nuestra atmósfera. Y pues el colesterol debió de haber surgido ya que había este oxígeno, ya que sin él no se puede sintetizar. Y bueno, con esta síntesis del colesterol, pues fue una ventaja adaptativa para las células aeróbicas de poder regular su viscosidad y fluidez en las membranas a partir de su incorporación. También lo que dice este modelo es que existen estas balsas de membrana, que son dominios pequeños de entre 10 a 200 nanómetros, que son heterogéneos, o sea, tienen diferentes componentes, diferentes tipos de lípidos o proteínas, altamente dinámicos, o sea, van cambiando con el tiempo según las necesidades de la célula, y están enriquecidos en esteroles, no solo colesterol, sino otros tipos de esteroles también, y esfingolípidos que van a compartimentalizar los procesos celulares. Estas pequeñas balsas pueden eventualmente ser estabilizadas para formar plataformas de mayor tamaño a través de interacciones ya sean de proteína-proteína o proteínas-lípidos. Y bueno, a la fecha se reconocen dos tipos de balsas de membrana, las balsas planas y las caveolas. Acá tenemos una imagen que venía en el artículo, como las balsas planas pues están en la simetría de la membrana, son pequeñas de 10 a 200 nanómetros y bueno, tienen diferentes, en la bicapa lipídica tienen algunas proteínas ancladas, otras proteínas integrales que atraviesan la membrana, proteínas transmembranales, proteínas tanto al exterior como al interior ancladas. Y bueno, estas tienen la capacidad, recuerden que es fluido esta membrana, entonces pueden moverse a través de la membrana. Mientras que las caviolas son dominios un poquito más largos, más grandes, de 50 a 100 nanómetros, y están como hundidas, son como cavidades, pues son caviolas, que, una característica importante es que tienen estas caviolinas, que son estas cositas rojas. Estas estructuras de acá son proteínas que se llaman caviolinas,
y ayudan a pues, la estructura de la caveola y también a anclar al citoesqueleto, y bueno, con componentes intracelulares para mantener la estructura y pues para que ocurran también estas interacciones. Bueno, ahora se han hecho varios estudios sobre pues los componentes lipídicos de la membrana y se ha visto que hay una asimetría lipídica, como mencioné anteriormente. Y bueno, aquí podemos ver la estructura química de los lípidos que tiene la membrana y el porcentaje, pues, más o menos general que hay, que tienen estos lípidos en las membranas, ya sea en la capa interna y en la externa. Vemos que en la capa interna pues abundan más la fosfatidilcerina y la fosfatidiletalanina, mientras que en la externa abunda más la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Y bueno, aquí está una imagen de el efecto dual del colesterol sobre lo que les decía de la viscosidad de las bicapas lipídicas. Pues el colesterol ayuda, aparte de que coorganiza a los esfingolípidos, también ayuda a regular la viscosidad, ya que, bueno, la cantidad de colesterol disminuye o aumenta la viscosidad de las bicapas al incorporarse en regiones de fase cristalina, como esta de acá, o fase líquido desordenado. Entonces, a mayor calor, como que la membrana se convierte en una fase de líquido desordenado y a menor calor se hace más cristalina esta membrana. Entonces, bueno, si no hubiera colesterol, pues esto le daría la torre a la membrana, pero con el colesterol podemos obtener una fase de líquido ordenado en donde pues se acomodan las cadenas asiladas, que se llaman, de los esfingolípidos y de los fosfolípidos, y permite una fluidez intermedia, que pues hace que la membrana se mantenga pues en buenas condiciones y aguante también pues cambios de temperatura o cambios mecánicos. Por último, bueno, cabe recalcar que estas, bueno, como se descubrió que las balsas de membrana, al tener esta simetría y como que se agrupan en diferentes zonas, bueno, es porque tienen funciones importantes, principalmente en la transducción de señales. Aquí vemos, por ejemplo, este esquemita donde se ve la membrana. Aquí vemos esta figura roja, sería una proteína transmembranal, parece un receptor 7TM o de 7 dominios transmembranales, que usualmente, o sea, son como proteínas muy conservadas, pues, al menos en los vertebrados, que suelen tener 7 dominios que atraviesan la membrana, tienen también un sensor extracelular y luego están ancladas a proteínas al interior que van a, bueno, una vez que reciben la señal a través de un ligando, una molécula que se conoce ligando, como que desencadenan o cambian su conformación, activan una proteína al interior, la cual va a hacer otra función, bueno, va a activar a otra proteína y así en una cascada de señalización van a ir, pues, generando una respuesta celular. Como les dije, son móviles los componentes de la membrana, entonces pueden, una vez que se activa, por ejemplo, aquí la proteína puede moverse hacia otro lado de la membrana y llevar a cabo el mensaje que requiere para desencadenar la respuesta. Aquí tenemos a la derecha un esquemita que yo realicé, en donde, bueno, se ejemplifica cómo es a través de los sensores de membrana que ocurre esta excitabilidad o este reconocimiento de señales exteriores a partir de estímulos ambientales. Bueno, pueden ser ambientales o también de otras células, como endocrinos, por ejemplo, hormonas o, no sé, las mismas también señales químicas, pero producidas por el cuerpo, que van a pues activar los sensores que están a nivel de membrana. Hay diferentes tipos de sensores, por ejemplo, están estos dominios de 7 dominios transmembranales, están los de proteinsinasas o sistemas de 2 componentes que se fosforilan y al fosforilarse llevan a cabo su función río abajo. Río abajo se refiere al interior de la célula, pero bueno, entonces al activarse con los estímulos pues
cada sensor tiene un estímulo que lo activa. Puede ser, no sé, daños mecánicos, algún químico o, bueno, una molécula como, que se conoce como ligando. Al activarse van a prender cascadas de señalización y se llaman cascadas porque es una proteína activa luego a otra proteína, luego a otra proteína, como se ven acá, ya sean, por ejemplo, las GTPasas, que usan GTP en lugar de ATP, que van a activar una MAP-sinasa, luego esa, bueno, en particular estas son las rutas de MAP-sinasas, que son como las más involucradas o las que más se sabe que responden a estímulos externos, en donde, bueno, son al menos 3 MAP-sinasas. Las sinasas son enzimas que fosforilan un residuo de otra proteína, y hay muchas proteínas que están inactivas y para activarse requieren esta fosforilación. Entonces es en una cascada porque son como relevos, en donde, bueno, la GTPasa va a activar a la primera MAP-sinasa, que se llama MAP-sinasa, sinasa, sinasa, por eso tiene 3 Ks. Después esa va a activar a otra MAP-sinasa, sinasa, y luego esa va a activar a la MAP-sinasa, que son como las efectoras, o sea, las que llevan a cabo la función, que normalmente, bueno, tiene varias funciones, tanto en el citoplasma como en el núcleo, pero una de esas muy importantes es cuando se traslocan al núcleo y ayudan a, pues, a poder mediar los cambios ya genómicos, bueno, más bien de expresión genética, que se conocen como programas transcripcionales, para poder activar algunos genes dependiendo de la respuesta que sea requerida según el estímulo ambiental. O sea, por ejemplo, si incrementa el calor, se van a activar los sensores de calor, se va a prender la vía de respuesta al calor, por así decirlo, de heat shock, de choque térmico, hasta que llegue a la MAP-sinasa de choque térmico, que se va al interior del núcleo, va a activar o va a ayudar a diversos mecanismos transcripcionales como factores transcripcionales para activar la expresión de genes, sobre todo, bueno, en el caso del choque de calor, pues serían a los genes de proteínas de choque calórico, bueno, perdón, térmico, para que la célula pueda hacer frente a este cambio de temperatura. Y así con diferentes estímulos ambientales. Otro estímulo muy importante serían las especies reactivas del oxígeno o los radicales libres, que, bueno, son dañinos para la célula, entonces tiene que estar sensando, bueno, detectando cambios en esta, pues en esta cantidad de radicales libres. Si empieza a haber un exceso de radicales libres, la célula tiene que responder con diversos mecanismos antioxidantes para neutralizarlos y así evitar daños. O también para reparar los daños que ya ocurrieron por la oxidación. Bueno, también con el frío, con cambios de pH, ¿cuál otro se les ocurre? Cambios mecánicos, como les digo. Y sucede que, bueno, también han visto que bueno, la simetría de las dos monocapas, a veces cuando hay daños estructurales en la membrana, como que algunos dominios tienden a voltearse, que normalmente estarían al interior. Al voltearse son como una señal también para otras células, para indicar que esa célula ya está dañada, y entonces pues hay células encargadas de deshacerse de las células dañadas y pues sirven de marcaje para decir, no, pues esta ya está mal, ya la tenemos que eliminar. Y pues sirve también así como un mecanismo de regulación y de pues, mantenimiento. Creo que lo di muy rápido, pero bueno, en conclusión, pues el concepto de membrana plasmática ha cambiado radicalmente desde que se propuso inicialmente a finales del siglo XIX, y en donde pues primero pues nada más tenían las nociones de estas leyes osmóticas que veremos a continuación, pero pues después ya se fueron incorporando diversas y novedosas características estructurales y funcionales, como a lo largo de todo el siglo XX y lo que va de este siglo XXI. Y bueno, todos esos descubrimientos, la presencia de proteínas, de diferentes tipos de lípidos, el colesterol, etcétera, pues propiciaron el establecimiento de un modelo dinámico. O sea, dinámico es que va cambiando con el tiempo,
Y este modelo dinámico pues incluye la presencia de heterogeneidades denominadas balsas de membrana. Estos pues dominios diferenciales que se agrupan en diferentes zonas de la membrana. Y bueno, entonces según este modelo, estos dominios van a representar plataformas estructurales de lípidos y proteínas que propician la eficiente modulación de procesos fisiológicos asociados a la membrana plasmática. Todo lo que mencioné de difusión, intercambio de sustancias, recepción de señales y transducción de señales al interior, que permiten una respuesta adecuada, sí, etcétera. Y bueno, entonces los principios que subyacen la dinámica de este ensamblaje o disociación de las balsas de membrana, así como las posibles repercusiones funcionales, como la transducción de señales, en diferentes ambientes y contextos celulares, incluso en membranas intracelulares, pues como por ejemplo la membrana nuclear, que es una membrana intracelular, o la membrana de la mitocondria, pues actualmente son materias de intenso estudio. En la tarea que les dejo al final sobre endocitosis y exocitosis, hablan un poco de los métodos de laboratorio, de cómo pudieron, o bueno, cómo se estudian estas propiedades, sobre todo en general, en particular ese es de exocitosis y endocitosis, pero cómo se utilizan mucho colorantes fluorescentes con afinidad a lípidos, y se puede ver así, pues, cómo la dinámica que siguen en las células. Es muy interesante. ¿Alguna duda hasta aquí o preguntas? A ver, déjenme ver el chat. Ok. Todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de ósmosis. Y bueno, no sé si quiere que al final de la clase les dé tiempo para que se pongan de acuerdo con lo del coloquio, pero pues ya en general es hacer el resumen. Eso pues supongo que no lo necesitan hacer en la clase, pero si salimos temprano pueden aprovechar el tiempo. Y me lo mandan en cuanto lo tengan para, pues yo le hago las correcciones y yo lo mandaría. El límite de mandarlo es el 22 de noviembre, que es el próximo lunes. Entonces, bueno, si quieren pueden mandármelo pues a más tardar el domingo o el lunes temprano para que yo lo mande pues, el lunes a media tarde, pero de todos modos les mando a ustedes sus correcciones, pero yo ya lo mando corregido como que esté bien, y ya seguiremos después con el diseño de la infografía. Eso sí, en tiempo de clase. Bueno, entonces una vez mencionado las propiedades fundamentales de la membrana, vamos a ver esta práctica. Que, bueno, pueden ir haciendo en su casa, y la próxima semana podríamos ver pues cómo le salió. Bueno, también la próxima clase les doy el calendario de las exposiciones de los artículos para ver cuándo le toca a cada quien. Y también, bueno, si requieren ayuda con los artículos que les tocó, también me pueden escribir. En particular el de transporte de glucosa, creo que no está tan fácil de entender así como siendo estudiantes de tercer semestre, pero si quieren podemos, al equipo que les tocó, podemos hacer una reunión aparte y se los explico más o menos. Yo que estudio con levaduras, pues se me hace, estoy ya familiarizada con la manera en que se hacen esos experimentos en levaduras. Que son interesantes, pero no son tan fáciles de entender a veces. Y también para los demás, si tienen alguna duda, pues igual podemos agendar una reunión. Pero bueno, entonces seguimos con el tema de membranas y ósmosis. Ahora, bueno, la ósmosis es un fenómeno físico o físico-químico que, se considera, más bien, se define como el paso de un disolvente a través de una membrana semipermeable, la cual va a permitir el paso de algunos tipos de partículas, pero no de todas.
Entonces, si tenemos un líquido dividido, bueno, dividido por una membrana semipermeable, vamos a ver que de manera espontánea va a haber, siempre va a haber un paso del disolvente hacia la solución más concentrada, donde hay, una disolución, por ejemplo, que tiene un soluto en diferentes concentraciones. Si está separado por una membrana semipermeable, este solvente va a tender a migrar o a moverse hacia la solución más concentrada. ¿Esto para qué? Porque pues tiende al equilibrio de concentración. Entonces, en donde hay más soluto, pues el solvente va a viajar a ese lado para como que así equilibrar ambos lados y que quede igual de soluto, por así decirlo. Y bueno, usualmente el disolvente es agua. En las células este disolvente es agua. Entonces, pues es lo que veremos en esta práctica. Entonces, bueno, la membrana plasmática, al ser a grandes rasgos también una membrana semipermeable, pues va a seguir estas leyes físicas de la ósmosis. Recordamos, o como mencioné anteriormente en la otra presentación, estas membranas, las membranas de las células, permiten el tránsito de moléculas pequeñas y iones hidratados hacia el agua, con el agua, pero bloquean el paso de macromoléculas como proteínas, enzimas sintetizadas al interior o moléculas grandes como la glucosa. Y bueno, entonces vemos que se considera que es semipermeable porque hay iones y moléculas pequeñas, incluidas el agua, que difunden libremente en la célula. Ahora, si tenemos dos tipos de células a grandes rasgos. Aquí, por ejemplo, están divididas en la vegetal y la animal, en donde pues la vegetal va a diferenciarse de las células animales porque tiene una pared rígida, una pared celular. Bueno, no solo la vegetal, también la de hongos, que es como una protección extra, además de la membrana plasmática. Y bueno, hablando de la concentración de las soluciones, bueno, del agua al interior y al exterior, pues hay 3 tipos de soluciones que, bueno, dependiendo de la concentración en la que se encuentran con respecto al interior de la célula, que por ejemplo tendríamos la solución hipertónica, en donde hay más iones o más concentración de solutos al exterior, por eso es hiper, de mucho, y más al exterior que al interior. La condición isotónica, iso es de iguales, en donde hay la misma cantidad de iones al interior, o de iones o de solutos al interior y en el interior. Y la condición hipotónica, en donde hay menos cantidad de iones, sales, solutos al exterior que en el interior. ¿Y qué sucede cuando las células están en estas condiciones? Bueno, cuando están en una condición hipertónica, como hay más solutos al exterior, recuerden que la ley de la ósmosis dice que el solvente va a viajar hacia el lado donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, pues, el agua del interior o del citoplasma va a salir al exterior de la célula para equilibrar pues, los solutos. Cuando está en la condición isotónica, pues hay intercambio libre, pero no se ven cambios porque pues, se mantiene la presión osmótica en ambos lados. Esta presión osmótica pues, sería la presión que ejerce el movimiento del agua, dependiendo de hacia dónde está más concentrado el soluto. Y por último, en la condición hipotónica, como al exterior hay menos sales, pues va a tender a entrar el agua, porque trata de pues, compensar esa falta esa diferencia de concentraciones en el exterior y en el interior. Y cuando ocurren estas cosas en una célula vegetal o una célula con pared celular, pues bueno, en la condición hipertónica vemos que ocurre la plasmólisis porque sale el líquido y entonces como que se encoge el citoplasma y se puede diferenciar. Normalmente está como aquí, ¿no? En la condición isotónica, donde hay un intercambio continuo y se mantiene el tamaño de la membrana y del contenido de agua al interior. Y está muy pegada la membrana con la pared celular, entonces no se ve tanto, o sea, no se alcanzan a diferenciar en un microscopio. Pero en la condición hipertónica, al encogerse este citoplasma, bueno, la membrana interior,
sí se puede diferenciar entre la pared, que se mantiene, como es rígida, la pared no sufre cambios osmóticos, pero la membrana sí, y entonces se puede ver como se ve acá, como que se encoge. Mientras que en la condición hipotónica, pues al entrar agua al interior de las células, como que se hinchan y la pared celular como que sirve de, pues de recipiente para que no se derrame, por así decirlo, y entonces se hacen como gorditas las células y se dice que son turgentes, porque están como rígidas. No sé, una planta normalmente tiene que estar turgente o en estado normal está turgente porque su pared celular está conteniendo el agua. Pero, ¿qué sucede en las células que no tienen pared celular, como los eritrocitos o como nuestras células animales? Pues cuando estamos en una condición hipertónica, igual surge la plasmólisis porque el agua sale del citoplasma y entonces colapsa la membrana y se crenan, como se ve aquí, los eritrocitos, como que se hacen como pasitas. Cuando están en isotónico, pues al ser las concentraciones iguales, se mantiene la presión osmótica y pues las células están felices y gorditas, pero no tan gorditas como en un medio hipotónico, en donde pues entra el agua para pues esto de la ósmosis. Y aquí, al no haber pared celular que contenga este exceso de agua, pues entra el agua hasta explotar y lisar a las células. Entonces, en un medio hipotónico, primero se ven los eritrocitos o las células animales, cómo empiezan a hincharse, a inflarse como globitos, pero después de cierto tiempo, pues ya se rompen y se lisan y van a aparecer así también como rotos, pero porque ya explotaron y sacaron el contenido celular. Y bueno, entonces, nada más para recapitular las funciones biológicas de la membrana plasmática, pues vimos que uno de los principales es el transporte y permeabilidad selectiva de sustancias y iones. Tenemos diferentes tipos de transporte, como el transporte pasivo, que es el que no utiliza energía, sino que ocurre así ya, pues, como porque es termodinámicamente favorable. Tenemos el transporte simple, la difusión facilitada, y bueno, dentro de este transporte simple está el transporte activo, que sería el que utiliza energía para poder pues, transportar sustancias, por ejemplo, la glucosa, que son sustancias grandes o moléculas grandes que normalmente no son permeables en la membrana, entonces requieren uso de energía y también de canales proteicos para poder incorporar estas sustancias al interior. Bueno, también pues es muy importante la excitabilidad y la señalización celular con diferentes fines, como ya mencioné, movilidad, diferenciación, exocitosis, reconocimiento intercelular y transducción de señales. Bueno, ahora vamos a ver la práctica de membranas y ósmosis. Esta normalmente pues usábamos el microscopio para ver cambios o sea, los cambios que yo mencioné acá, en las células vegetales y en las de eritrocitos, pues nosotros hacíamos una preparación y en diferentes medios, en isotónico, hipertónico, hipotónico, y pues se podían ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí el A, no tienen las letras, pero arriba, este es el A, este es el B y este es el C. En la hipotónica, pues se ven como más gorditas las células. En la hipertónica, se ve cómo se encoge la membrana, es esto verde. Y en la isotónica, bueno, esa foto no está tan buena, pero eran como las células normales. Estas eran células de Lodea, que es una planta acuática de acuario, que pues es muy fácil de ver en el microscopio porque por los cloroplastos se ve, o sea, no hay que teñirla. También se pueden ver con células de cebolla, pero esas sí deben de llevar tinción porque son transparentes. Pero, bueno, se apreciaba muy bien estos cambios osmóticos y en cuestión de, pues, minutos. Sin embargo, pues ahora no tenemos el microscopio. Quizá la próxima clase podría es que no tengo el aparato para poder acoplar la cámara y que ustedes lo vean, pero pues puedo intentarlo para que lo veamos acá. Pero bueno, lo que pueden hacer en su casa va a ser lo que vamos a ver ahorita, que bueno,
como objetivo sería observar la delimitación de la célula. Ah, bueno, eso con el microscopio, olvídenlo. Pero más bien sería identificar el proceso de ósmosis mediante la observación de, más bien, de cambios macroscópicos en el volumen de diferentes cosas. Como, bueno, no cosas, de diferentes sustancias de la vida cotidiana. En particular, pues vamos a usar esta vez ositos de gomita, como panditas, y una papa también. En esta presentación, pues está explicado con huevos, pero creo que es un poco más difícil o no es tan práctico hacerlo con huevos, pero pues también está interesante. Y también, bueno, distinguir las soluciones hipotónica, hipertónica e isotónica basándonos en los cambios de masa, volumen provocados por cada solución, ahora sí, en la gomita o en las papas. También pueden intentar con cítricos, pero no es tan visible, porque tienen la cáscara bastante, bueno, no gruesa, pero pues a nivel celular sí sería grueso. Entonces, bueno, de materiales sería cinta métrica, balanza opcional, si ustedes tienen una balanza en su cocina, hay gente que tiene para pesar o que hacen repostería, etcétera, pues es muy útil tener la balanza, si no, pues de modo, con la cinta métrica, con un vernier que permite como medir el ancho de las cosas, una cuchara, bueno, esto de videos y fotos, ignórenlo, bueno, yo lo intentaré hacer y se lo subo, pero bueno. Reactivos, aquí en lugar de 3 huevos vamos a usar 3 gomitas de ositos del mismo tamaño. Las mandarinas, pues no. Vamos a hacer una papa que vamos a cortar en diferentes, bueno, bien en tiras de 5 centímetros, me parece. Sal de mesa o azúcar. Creo que con azúcar queda mejor. Agua y 6 tazas o vasos de... ¿Por qué 6? Ah, sí, porque son 3 para las gomitas y 3 para las rodajas de papa, bueno, las tiras de papa. Esto, ¿por qué se hace por triplicado? Pues para que podamos sacar una desviación estándar y después como calcular el error del método. Y bueno, el vinagre era para la parte de los huevos, pero no lo... Bueno, si quieren hacerlo, adelante, pero yo les sugiero que mejor probemos con las gomitas, que es más directo y no tienen que tardarse tanto, porque, bueno, con los huevos, recordarán que pues, los huevos son duros, tienen su cascarón de carbonato de calcio, entonces para esta práctica tendríamos que primero prepararlos y deshacernos de ese cascarón. Para eso se sumergen en vinagre, se cubren con vinagre toda una noche, bueno, mínimo 24 horas, un día completo, y a veces tardan más, hasta 48 horas. Entonces, pues ya son como 2 días perdidos de la práctica en lo que se disuelve el cascarón, pero quedan bien chistosos porque queda como la membrana, el corion, creo que se llama, la membrana interna del huevo, entonces quedan como pelotitas, como globos, pero de huevo. Y así como se ve acá, este es el huevo original, y ya cuando se disuelve el cascarón, quedan así como transparentosos, y de hecho hasta pueden rebotar un poco. Digo, si no lo hacen muy fuerte, ¿no? Porque si no se rompe. Pero bueno, si usamos las gomitas, pues ya directamente ya tenemos la gomita, como es una membrana, por así decirlo, pues va a absorber el agua o la va a sacar. Y lo que tenemos que hacer es preparar 2 soluciones, la hipotónica y la hipertónica. Podrían también preparar la isotónica, pero solamente si tienen balanza, porque pues para calcular la cantidad de sal. Pues bueno, para hacer esto de isotónica sí podría ser con sal, en donde, bueno, hipertónica sería mucha sal, no sé, las cucharadas que se pueden disolver. Hipertónica sería sin nada de sal, o si pueden conseguir agua destilada, como el agua que venden para las planchas o para las computadoras, creo que a veces. O bueno, sí, en algunas farmacias, también se llama agua inyectable, que es agua destilada, para pues asegurarnos que no tiene ningún soluto o tiene la cantidad mínima de solutos. O sea, esta sería nuestra solución hipotónica. Luego la que tiene tantas cucharadas como se puedan disolver sería la hipertónica, y la isotónica sería con 0.9% de sal, o bueno, al 1% de sal.
Bueno, otra manera de, si no tienen balanza, podrían comprar solución salina inyectable en la farmacia. Se supone que esa sí está isotónica y ahí ya podrían tener su solución isotónica. Entonces, si consiguen la isotónica, pues serían 3 frascos, no con 2. Y bueno, vemos cómo se ve el agua isotónica, digo, hipotónica con muy pocos solutos, se ve transparente, y la hipertónica pues ya se ve más turbia porque tiene mayor cantidad de solutos. Y les digo, pueden usar sal o azúcar. Y lo que se hace básicamente es, bueno, sumergir en cada uno de los frascos una de las cosas que queremos pues, ver cómo cambian, ya sea la gomita o las tiras de papa. Aquí no mencioné cómo se cortan las papas. No, bueno, más adelante viene. Bueno, para cortar las papas serían como tiras de 5 centímetros y tratar de cortarlas igual, 3 tiras iguales. No es por triplicado, es cada una sería en una de las soluciones. O sea, lo podrían hacer por triplicado, pero entonces requerirían pues 9 tiras. Aunque, pues si es un frasco como estos, sí caben las 3 tiras en uno, 3 tiras en otro y 3 tiras en otro. Así lo pueden hacer. Con la papa es bastante sencillo porque pues con una sola papa pueden obtener estas tiras y asegurarse ustedes que sean del mismo tamaño al inicio. Con los ositos de goma, pues también pueden meter 3 en un frasco, 3 en el otro y 3 en el otro. Es más sencillo que con los huevos. Y así pueden tener su desviación estándar. Bueno, algo importante es que tapen bien los frascos, o bueno, que sean frascos con tapa, y que esté completamente lleno el frasco, porque a veces, pues, este intercambio de oxígeno puede afectar los resultados, al parecer. Y bueno, antes de que sumerjan en cada solución las cosas que van a medir, pues hay que medirlas inicialmente para ver cuál era, pues ya sea la longitud o el ancho y el alto de las tiras de papa o de la gomita, para ver cuál era la longitud inicial, y van a ir midiéndolo en diferentes intervalos de tiempo. A las 0 horas, que sería la medida inicial, la miden y luego ya lo ponen en cada frasco. Y bueno, opcional, además de medirlo, pues sería pesar, cuánto pesa inicialmente y después cada intervalo de tiempo, que serían a las 0 horas, bueno, al inicio, a las 4 horas, luego a las 8 horas, a las 12 horas, 24 horas, 48 y por último 72 horas. Entonces van a ir siguiendo en estos intervalos de tiempo las medidas, bueno, cómo va cambiando el volumen y la masa, bueno, ¿sí? de las gomitas y de las papas. Esto, bueno, vemos aquí cómo eran las fotos de las células del ODA y la de los eritrocitos, aunque aquí están muy saturados las preparaciones, pero bueno, es lo que yo les había comentado, nada más con foto original, pero bueno, voy a conseguir unas mejores fotos para la próxima clase. Y vamos a ver más o menos, pues rápidamente, algunos resultados de sus compañeros de grupos anteriores. Aquí tenemos los cortes de papa, que son 5 centímetros, y al inicio, pues vean, tienen el mismo tamaño. Aquí es solamente uno, ustedes preferencia háganlo 3 veces, les digo. Aquí está el inicio y aquí al final cómo cambiaron, bueno, ¿alguien me puede decir cuál estaba en? Bueno, no, está acá abajo. Bueno, cuando estaba en la hipotónica, pues crece un poco, como que se hincha la papa, y cuando está en la hipertónica se encoge por estos cambios osmóticos. Y vamos a ver cómo, bueno, van a ir ustedes viendo cómo pues se van a ir dando cambios de altura y de alto y ancho conforme pasen las horas. Al principio, pues de 0 a 4 horas no hay tantos cambios, pero comparado de 0 a 72 horas, y hay, o sea, tampoco son muchos los cambios, pero sí se llegan a apreciar, al menos así visualmente. Y bueno, esta práctica, bueno, así a nivel macro, tarda, les digo, 72 horas, o sea, 3 días, en que se vean las diferencias. Entonces, antes como que había mucha crítica de que esta práctica no salía porque se habían propuesto intervalos muy cortos de tiempo, ¿no? Como 0, 30 minutos, 1 hora, 2 horas,
nuestra clase que dura nada más 3 horas, no se alcanzaban a ver estos cambios. Pero si nosotros hacemos más espaciados estos intervalos y vamos siguiendo pues, los cambios a lo largo de 3 días, sí se llegan a observar y se ve bastante padre cómo ocurren estos cambios por la pues, osmosis. Lo único que sí se veía bien en la clase eran pues, los cambios en las células, en el microscopio, porque esos son cambios rápidos, pero así en macro, pues sí requiere al menos 72 horas. Bueno, 48 horas creo que ya más o menos se ve. Aquí tenemos, por ejemplo, pues estos resultados peograficados, así es como los tienen que presentar, en donde vemos que, bueno, en azul está la hipotónica, la papa que estuvo en la solución hipotónica, y en rojo la papa que estuvo en la hipertónica, y vemos cómo, en realidad, bueno, con esta escala parece que no hubiera muchos cambios, en realidad no son tantos, pero sí se llegan a apreciar. En la altura, pues iba subiendo más la que estaba en la hipotónica, porque se va absorbiendo el agua, y que comparado a la hipotónica, digo hipertónica, perdón, no me hice bolas, que se va encogiendo y va perdiendo altitud, por así decirlo, bueno, altura. Y si ven, pues ocurren más cambios en lo ancho, en donde la hipotónica también incrementa el ancho porque va absorbiendo agua, entonces se hace más ancha, mientras que la hipertónica va decreciendo en su anchura, se dice, porque se va deshidratando, y pues se va como que encogiendo. Y aquí vemos cómo se calcula, creo que en el manual viene cómo calcular el cambio relativo de la papa, y vemos pues sí que como en altura pues sí subió la hipotónica y decreció la hipertónica, y en el diámetro está más visible el cambio, ¿no? Como sube en la hipotónica y baja en la hipertónica. Y acá nada más les voy a mostrar de los huevos sin cascarón. Bueno, aquí está con cascarón y sin cascarón, cómo estaba en la primera medida, cómo cambia un poquito cuando le quitamos el cascarón. De hecho, pues sí, absorbe un poco de agua, pero por eso es importante medirlo al inicio. Y luego cómo van cambiando con el paso de las horas. Aquí sí sus compañeros pues sí pudieron medir el diámetro, la longitud y el peso o la masa. Y se ve cómo pues en la solución hipotónica va incrementando también, bueno, todas las medidas, el diámetro, la longitud y la masa, con el paso del tiempo, al estar en esta solución con agua destilada o agua pura o agua potable. Mientras que en la hipertónica, que es una solución saturada de ya sea glucosa o de, bueno, azúcar, no es glucosa, es sacarosa, o de sal, cómo va decreciendo, ¿no? O sea, al contrario de la hipotónica. Aquí faltó la isotónica, pero pues sería muy aburrido porque se mantendría igual, ¿no? Y vemos que pues la gráfica se ve, como que se ve más, luce más, por así decirlo, en donde pues tienen comportamientos opuestos, ¿no? Cuando están en solución hipotónica, incrementa el diámetro, y en la hipertónica decrece. También la longitud, en la hipotónica va a incrementar y en la hipertónica va a decrecer, se va a hacer más pequeñito, se va a encoger. Y el peso también, a veces no hay cambios, en la longitud ni en el diámetro. Bueno, me ha pasado con algunos resultados de sus compañeros, pero en la masa sí, porque, pues no sé por qué, pero pues estos cambios de cantidad de agua sí se ven reflejados en la masa o en el peso, en donde pues en la solución hipotónica va a incrementar y en la hipertónica va a salirse. Y bueno, aquí calcularon su cambio relativo y vemos que, bueno, el cambio mayor se ve en el peso, en donde pues sí, se aprecia más estos cambios entre la solución hipotónica y la hipertónica, comparado a, pues, al inicial, ¿no? Al tamaño y peso inicial. Bueno, ustedes deberán hacer sus conclusiones. Que ya sería todo de esta presentación. Bueno, algo que quería mencionar es que, bueno, si bien la célula, pues sí, digo, la membrana celular sí sería
una membrana semipermeable no es tan simple como una membrana sintética semipermeable, ¿no? Porque ya vimos que tiene diversos componentes como las proteínas de membrana, las glicoproteínas, los sensores, etcétera. Entonces, si bien a grandes rasgos sí ocurren estas, bueno, sí se siguen las leyes de la ósmosis, es muy curioso que, bueno, en células, bueno, recuerdan que que los organismos vivos están sujetos a bueno, a esta intensa lucha de vida. Entonces, de manera así técnica, la ósmosis pues haría que si una célula se encuentra en un ambiente pues muy, no sé, hipertónico, se deshidratara por completo y muriera, ¿no? O sea, como vemos esto que se crenan las células y se rompen, bueno, se hacen pachitas y colapsa, ¿no? El interior. Sin embargo, es muy interesante cómo algunos organismos que se conocen como extremófilos o que tienen más, bueno, como una capacidad adaptativa más fuerte que, no sé, nuestros eritrocitos que están en un ambiente de pH controlado por diferentes sistemas tampón que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, las levaduras. Hay algunas levaduras que son resistentes a la sal y pues tienen diferentes mecanismos. A lo largo de la evolución han desarrollado mecanismos de sobrevivencia o de adaptación para hacer frente a estos cambios osmóticos y en donde, bueno, pueden o son capaces de proliferar y de crecer o de al menos sobrevivir en condiciones hipertónicas, en donde, pues, si nosotros consideráramos así que la membrana es solo una membrana semipermeable, pues no serían posibles. Pero es muy interesante cómo han hecho las células para sobrevivir a estos ambientes extremos, por así decirlo. Por ejemplo, hay varias rutas que al censar o al detectar, perdón, censar está mal dicho, es detectar estos cambios de la osmolaridad, pues desencadenan diferentes respuestas. Una de ellas es la síntesis de osmolitos compatibles, como el glicerol, que lo que hacen es que si bien hay más solutos al exterior, pues empiezan a sintetizar estos solutos compatibles para pues contrarrestar este cambio osmótico y entonces así mantener su presión osmótica y así aguantan en condiciones hipertónicas, o sea, como que se concentran los solutos al interior y entonces ya igualan la concentración del exterior y no habría estos cambios de osmóticos. Otro importante también sería, ¿qué le iba a mencionar? Lo de los osmolitos. Bueno, la presencia de canales iónicos, en donde, pues, si hay como cambios en iones, puede controlar la apertura de algunos canales para, pues, nivelar también esos iones, ya sea meter más iones para, pues, que queden en equilibrio o sacarlos de exceso y así como que los van bombeando y entonces se mantiene la presión osmótica. Y bueno, nada más quería mencionarlo como mecanismo de adaptación, que es bastante interesante, que no son, recuerden, la membrana plasmática no es un ente estático, que pues si hay menos y más solutos se van ya a morir, sino que hay como cierto dinamismo de sensores, de algunos canales iónicos, etcétera, que van a permitir o bueno, van a ayudarle a la célula a poder contrarrestar estos cambios osmóticos e incluso pues, poder sobrevivir. En particular, pues los organismos, por ejemplo, halófilos, que aguantan la sal, no se deshidratan porque tienen todos estos mecanismos y pueden llegar a crecer. Por ejemplo, hay una levadura, creo que la más halófila que se conoce, puede llegar a crecer hasta en 5 molar de sal, que es una solución de sal saturada. Hay hasta fotos, le hubiera puesto una, pero bueno, hay fotos donde se ve la levadura ahí creciendo y atrás se ven los cristales de sal, que ya está tan saturada la solución que hay cristales, por ejemplo, en las salinas o en bueno, en el mar y en los mares donde hay como pozos de desecación, que cuando baja la marea queda poca agua y luego se va evaporando. Entonces ahí son los nichos de estos organismos naturales que pues al estar en constante presión de selección de pues, que hay mucha sal y poca agua, pues han desarrollado estas estrategias y pueden sobrevivir a pesar de que pues, las leyes de la ósmosis dirían que no es posible. Pero pues todo esto gracias a pues, todas las funciones que
tiene la membrana y la importancia de, pues, de su integridad. Entonces, es bastante interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Supongo que no. Yo tengo una pregunta sobre la práctica. ¿Es suficiente entonces que hagamos con la papa y las gomitas, verdad? No tiene que ser el huevo también. Sí, no. De hecho, está en el manual de prácticas experimentales. Viene explicado. A ver, lo comparto ese. Profe, entonces solamente podemos ocupar uno. ¿Mande? O si tienen que ser dos. ¿Tenemos que ocupar uno de los de las tres opciones o dos o todas? Pues si pueden dos, de preferencia mejor. A ver, está acá. Espérenme. Aquí en el manual sí viene con las gomitas, porque bueno, después de que analizamos, bueno, el colegio de profesores analizó cómo hacerlo con huevos, con gomitas, con frutas, con papa. Creo que se llegó a la conclusión que las gomitas era lo más sencillo y la papa también, ¿no? Por esto de que pues, ustedes pueden cortarlo y regular que sean del mismo tamaño. Ah, bueno, esta práctica nos la saltamos, la del colesterol del huevo, pero ignoren eso. Aquí. De hecho, creo que vienen, sí vienen varias, pero a ver. Esta de Osmosis 1. Pero aquí, sí, sería esta. Aquí está en la página 19. Y no sé por qué dicen que recomiendan la marca Ricolino, pero bueno, es porque lo hicieron las profesoras que están aquí encargadas y ellas vieron cómo era la manera que mejor saliera. Entonces, háganle caso a las notas. Sí, aquí viene que nada más gomitas, pero pues si pueden, si tienen la oportunidad de hacerlo gomitas y papas, sería mejor para que tengan más resultados. Y bueno, aquí viene también explicado paso por paso, ya con las gomitas, para que no se hagan bolas con lo de los huevos. Entonces lo pueden checar aquí, en el manual. Y bueno, acá en la parte de conclusiones y discusión, bueno, sí para su reporte, ustedes pueden formular las conclusiones a las que lleguen y como discusión vamos a tomar el cuestionario. Entonces, no tienen que poner discusión en los resultados si quieren, o sea, nada más pongan su resultado y en la conclusión pues, pueden resumir lo que observaron de los resultados, pero como discusión vamos a tomar el puntaje del cuestionario, que son 1, 2, 3, 4, 6 preguntas. Bueno, si ven, vienen como 3 de osmosis. La segunda es la de las papas. Pero pues básicamente es lo mismo, nada más con papas y gomitas. Aquí sí venía la isotónica, pero como ven, sí tendrían que tener balanza para poder pesar y hacer sus disoluciones, ¿no? Por ejemplo, aquí la isotónica lleva 0.9 gramos de sal de mesa. Y bueno, también viene con las equivalencias en cucharadas, que son más o menos, pues no tan precisas, pero pues sí, ahí van más, o sea, como con lo que se puede hacer más preciso con lo que tienen. Sería, pues sí, seguir las indicaciones de cuántas cucharadas si no tienen balanza. Bueno, entonces, me fui demasiado rápido, creo, porque ya terminamos por hoy. Ya casi termino de calificar sus prácticas, hoy se las mando. Y bueno, para entregar este reporte sería en 2 semanas, o sea, el 1 de diciembre, me parece. Sí, 1 de diciembre, justo antes de irnos de vacaciones. Bueno, por último, ahorita en lo que queda, pues es esta tarea para repasar para repasar el tema de endocitosis y exocitosis, que es otro tipo de transporte celular. Que bueno, tienen que entrar a esta página. Es que si yo entro se va a ver todo negro porque tienen como un seguro para que no se pueda proyectar a otras computadoras. Tiene que ser individual.
Y pues es sencillo, ya viene de hecho el resumen. Bueno, a ver, vamos a entrar, que se vea negro. Creo que, bueno, tienen que darse de alta en Jove con su cuenta institucional de acceso remoto. No sé si recuerdan que al inicio les dije cómo se sacaba. Pues con esa cuenta en las bases de datos de la UNAM está también esta de Jove. Y bueno, ven el videíto y hagan un pequeño resumen con lo que más les llame la atención, bueno, con lo que crean, consideren más importante y lo que les haya llamado la atención. Y está, bueno, aquí en el video, pues vienen todos estos subtítulos que aquí vienen ya resumidos. Básicamente lo que está escrito es lo que van a decir en el video, entonces también pueden usarlo como, pues, como guía. Pero pues véanlo porque está bastante interesante y menciona algunos métodos experimentales que se han usado para pues poder descubrir cómo funcionan estos procesos de endo y exocitosis, ¿no? Que se refieren pues, a la incorporación de sustancias del exterior o al desecho de sustancias del interior al exterior, ¿no? Recordarán que pues así como bueno, este intercambio de sustancias entre la membrana, o sea, bueno, entre el exterior y el interior, es importante principalmente en dos puntos, como la obtención de nutrientes, la captación de nutrientes del exterior al interior, y por otro lado, la expulsión de los desechos, para pues, que no, si una célula no expulsa desechos, bueno, hay muchos subproductos del metabolismo que llegan a ser tóxicos cuando se concentran o cuando llegan a concentraciones por arriba de cierto límite. Entonces es muy importante para que las células pues, se mantengan bien en homeostasis y pues, que no se empiecen a dañar, que desechen estos subproductos tóxicos. Entonces, bueno, son procesos importantes para el mantenimiento celular. ¿Alguna pregunta, comentario? Profesora, yo tengo una duda. ¿Me puedo quedar al final de la clase para comentarle? Sí, claro. Y déjenme les digo algo. Todavía no nos han dicho sobre la práctica presencial. Al parecer como que ya están, están como que haciendo mucha presión desde rectoría para que, para que empiecen otra vez las clases presenciales, pero todavía no nos han dicho acá en biología cómo va a ser. Creo que pues empezaremos con la práctica presencial y más bien el próximo semestre ya se está planteando que sea, todavía están organizando cómo va a ser, pero no sé si en este semestre alcancemos a estar en presencial, sino más bien el próximo, y creo que algunas clases teóricas van a seguir siendo virtuales, bueno, por así Zoom, y las de laboratorio serían las que son ya presenciales, pero todavía no nos han explicado bien. Y justo hoy en la mañana nos mandaron algo del coloquio, déjenme, se los comparto rápido. Esperen un momento. Sí, bueno, la página del coloquio, se las voy a subir al Classroom. Y bueno, inicialmente habían dicho que podían hacer un logo para el coloquio, si los que quisieran participar en el diseño del logo. No sé si sigue abierto eso, pero era opcional. O sea, pero igual ya es mucho trabajo hacer el logo, más hacer su infografía. Pero bueno, aquí vemos, esto lo voy a copiar en el Classroom, es la página del coloquio estudiantil de bioquímica, donde van a estar pues las infografías. Aquí, bueno, tenemos como fotos de los coloquios anteriores, aquí de la doctora Luisa Albalois, que ya falleció hace un año, pero fue la organizadora, bueno, la que organizó inicialmente este coloquio, ya vamos en el 6º, entonces como que es en honor a ella. ¿Qué más hay? Bueno,
voy a subir todo esto, ¿no? Las bases de participación, o sea, las especificaciones de cómo deben ser los resúmenes y las infografías. No se ve muy bien, pero bueno, lo subo para que lo chequen. Y cómo va a ser la evaluación. Bueno, esto no sé si es para ustedes o solo para mí, pero igual les sirve saberlo para ver qué es lo que van a calificar, ¿no? Por ejemplo, en el resumen van a calificar todo esto, el diseño de la infografía, el desarrollo del tema, la exposición. No sé si vaya a haber exposición oral. Según yo, a donde me había entendido, era todo, lo iban a subir a la página, porque era mucho relajo como organizar a que todos los que concursan pudieran exponer. Entonces, pues no sé, voy a preguntar y les digo, y bueno, voy a subir esto, la página, bueno, está la página del coloquio y la página de Facebook. Creo que va a estar en ambas. Entonces yo la subo para que, bueno, en Facebook le pueden dar like si quieren y para que tengan, bueno, para que sepan dónde va a estar lo del coloquio. ¿De acuerdo? Profe, ¿puedo quedarme al final para hablar con usted? Sí, claro. Y bueno, entonces creo que fue muy rápido esta clase, pero bueno, ya terminamos por hoy. Ya está también disponible el cuestionario rápido número 4. No, perdón, número 5. Son 3 preguntas. Y bueno, está hasta la próxima semana para que lo contesten. Y bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Déjenme ver lo que sigue. Bueno, vamos más o menos con el calendario, solo algún desfase por las pláticas, pero bueno. Pues sí, seguiría el tema de transporte a través de la membrana. Y bueno, sería la exposición de los del artículo de transporte de la membrana, pero no sé si sea muy rápido para ustedes. Si no me avisan. Y podemos como, bueno, les puedo más o menos explicar para que estén listos para darlo. Y bueno, vamos a ver si transporte de la membrana y pues después ya seguiremos con carbohidratos. Bueno, esta ya la dimos. Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito resto de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.